Hola, bienvenidos una vez más a NCN Podcast, un espacio para discutir y analizar los principales temas económicos de interés de todos los colombianos. Hoy tenemos un asunto particular, muy importante para todos en sus hogares y las empresas, y tiene que ver con el Día del Trabajador, con el mercado laboral colombiano. Un día que se viene conmemorando históricamente en el marco de la lucha de los trabajadores por sus derechos y por tener un mercado laboral que sea eficiente, que sea competitivo y que de alguna manera nos permita tener crecimiento y desarrollo en la economía colombiana para cerrar las brechas sociales más importantes de este país. El contexto pues de esta semana parte de aquellas marchas que se desarrollaron el 1 de mayo, que de manera muy particular este año pues se vio una marcha más enfocada en los temas políticos o en la agenda política del gobierno nacional que en lo que normalmente se enfoca, que es en los derechos de los trabajadores. Esto nos brinda un contexto bien particular porque parece ser que las agendas de los trabajadores entonces se desvirtúan un poco y van más a la agenda política del gobierno, pero pues no podemos dejar de lado los asuntos importantes de discusión sobre el mercado laboral colombiano. ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Qué falta por resolver? ¿Hacia dónde debería ir la agenda de trabajo tanto del gobierno como del Congreso de la República? Y para eso hoy tenemos dos invitados maravillosos, expertos en el tema, que han participado en políticas públicas de empleo, de trabajo decente en el país y en la ciudad. Y ellos son el profesor Mauricio López González, actual director del Centro de Investigaciones y Consultorías de la Universidad de Antioquia, doctor en Dirección de Empresas y economista. Mauricio López, bienvenido. Muchas gracias, Edwin, muy complacido de estar aquí. Y también nos acompaña un amigo de la casa, permanente invitado en distintos espacios, experto, economista, doctor en economía, exgerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana, profesor Julián Vázquez Roldán. Bienvenido. Edwin, muchas gracias. Qué bueno poder estar en este espacio, sobre todo compartiendo mensajes con las personas que ven este programa y sobre todo reflexiones que permitan al país reacomodar la agenda, una agenda que ha estado marcada en esencia por ataques y por señalamientos, pero muy poco por propuestas. Gracias, Julián. Yo quiero que empecemos un poco, Mauricio, hablando de hoy, si haces quizás un diagnóstico breve de cómo está el mercado laboral colombiano, cuáles son los principales problemas que hay en el mercado laboral colombiano, que está funcionando mal, que hay que ajustar, dónde tenemos falencias y contarle un poco esto a la gente. Bueno, muy bien. Yo diría que nosotros tenemos hoy varios problemas estructurales en el mercado laboral. Podría uno citar el caso de la tasa de desempleo. Nuestra tasa de desempleo es muy alta, estamos hoy alrededor del 10%, permanentemente alta. Cuando nos comparamos con nuestros vecinos con estructura económica similar, México, Brasil, Perú, Argentina, la nuestra sigue siendo una tasa de desempleo muy alta. En México es del 3%. Ese es un problema grande que tenemos. Pero como ese tenemos otros más bien. Tenemos una tasa de informalidad también muy alta que da cuenta de la calidad de los empleos que se generan en la economía colombiana. Hoy tenemos tasas de desempleo que en algunas ciudades superan el 50%. En Medellín y área metropolitana se ha ido reduciendo después de pandemia, pero sigue siendo muy alta. Mucho más alta en personal o en personas migrantes. Los migrantes en nuestro país tienen tasas de informalidad cercanas al 80%. Eso quiere decir que los trabajos en los cuales se ocupan son de baja o de muy mala calidad. Tenemos brechas muy grandes en grupos vulnerables de la población, como son mujeres, jóvenes. Ahí también tenemos una deuda grande del mercado de trabajo para resolver. Tenemos un problema también muy grande y es que en nuestro país los empleos se generan en gran medida en las micro y pequeñas empresas. Estas son las que absorben el grueso de la población trabajadora y pues para con estos segmentos empresariales habrá que disponer de las estrategias y las políticas para que puedan absorber en mayor medida población que participa en el mercado de trabajo. En general, uno diría que el mercado de trabajo es muy importante porque a través de él también, aparte de que se pueden resolver problemas de distribución de la riqueza, el mercado de trabajo contribuye también a la superación de la pobreza. De allí que tener adecuadas políticas en el mercado laboral es fundamental para el desarrollo de un país. Julián, el profesor Mauricio nos menciona que uno de los principales problemas pues, es sin duda en el mercado laboral colombiano la informalidad, que está alrededor del 60% en el país y nos mencionabas un dato muy interesante y es
un 80% en la informalidad de los migrantes que están en el país. Pero también, sumado a eso, que el empleo se genera fundamentalmente en las empresas pequeñas y medianas, ¿sí? Pero el gobierno, todo el discurso que se ha dado alrededor de la reforma laboral, nos habla del gran empresario, de las grandes empresas, cómo sintetizar entonces estas necesidades y estos problemas y cómo resolverlos. ¿Esto lo está abordando las reformas que propone el gobierno, las que ha propuesto estos años, o no lo está abordando? Varios mensajes, Edwin. El primero de ellos, cuando uno mira este país en términos de informalidad, se encuentra que casi 13 millones de personas se encuentran en esta situación. Es decir, que en el día a día son 13 millones de personas que diario se levantan a ver cómo van a resolver su situación. Eso es muy grave, pero también hay que decir que no obedece a este gobierno, sino que, como bien lo mencionó el profesor Mauricio, es un asunto estructural. Ese es el primer mensaje. ¿Qué entendemos por informalidad? Personas que no cotizan a salud y a pensión. Personas que no cotizan a salud y a pensión, pero en especial aquellas personas que no cuentan con las condiciones de un mercado laboral o oportunidades en el mercado de trabajo, asociado a eso, pero unas condiciones también laborales, y pensamos más, ampliar el capítulo más de informalidad, pensar en términos de trabajo decente. Creo que hoy la gran preocupación del país no debe ser el empleo, sino que debería ser la calidad del empleo y obviamente las oportunidades que se generan en el día a día. Pensar solamente en salud y en pensión también refleja que el mercado laboral colombiano es muy rígido, porque a lo mejor la informalidad tiene una gran parte de explicación en que no hemos logrado diseñar políticas por sectores o incluso políticas progresivas en términos de salud, que a lo mejor durante el desarrollo del programa lo vamos a poder conversar. Pero quisiera concentrarme, Edwin, en términos de la pregunta de fondo, que creo yo que más allá de la reforma laboral es la consulta que ha puesto sobre la mesa el gobierno, y en términos, si lo pensamos, políticos o de estrategia, ningún presidente ni ningún gobierno se somete a una consulta si no estructura unas preguntas en el que el general de la población vaya a contestar que sí. He tenido la oportunidad de leer las 12 preguntas y más allá de lo que uno piense del gobierno, de su ideología, de cómo ha liderado los destinos del país, creo que cualquier persona del país contestaría las 12 preguntas que sí. Lo que tiene que preguntarse el país son dos cosas. Por un lado, si eso ya existe en la normatividad, y la respuesta es que sí. La gran mayoría de las preguntas o apuestas que pone el gobierno sobre la mesa, ya la normatividad colombiana lo contempla. Contanos un poquito de esas preguntas, ¿a qué apuntan, a qué están apuntando? Voy a mencionar 2 o 3 casos. El caso de que los contratos sean a término indefinido, todos los contratos. Eso tiene 2 connotaciones. La primera es que los empresarios yo creo que están felices por esa propuesta. Si uno piensa en un contrato a término indefinido, normalmente, si lo que usted piensa contar con el trabajador es un tiempo amplio, es más barato para una empresa tener trabajadores a término indefinido en términos de costos de despido. Voy a dar un ejemplo. Usted tiene una persona para desempeñar una actividad dentro de su compañía y al cabo del segundo mes decide que no quiere continuar con esa persona. Si tiene un contrato a término indefinido, llegan esos 2 meses y los costos de despido son baratos. Pero imagínese usted en su empresa con una persona que la vinculó a término fijo 1 año y al segundo mes no está mostrando que los rendimientos de esa persona sean los adecuados para la compañía, incluso que a lo mejor pueda afectar la confianza del empresario por algunas prácticas que no están alineadas con la compañía. El contrato a término fijo es costoso a la hora de tomar decisiones de que una persona no continúe. Entonces, causa curiosidad que el gobierno, esa sea una de las propuestas trascendentales. La figura ya existe. ¿Qué implicación sí puede tener para aquellos sectores o actividades económicas, Edwin, que los tiempos de contratación son cortos? Voy a dar un ejemplo. Usted necesita contratar a alguien para que le pinte el restaurante. Ahí no tiene mucho sentido que uno realice un contrato a término indefinido, porque es una actividad que en semana y media, dependiendo de la dimensión del restaurante, ya ha terminado la actividad. Entonces, en ese sentido, pensar en camisas de fuerza que sea indefinido es complejo. Voy a dar otro ejemplo que me tiene muy preocupado. Me parece muy válido que las condiciones de trabajo decente para las mujeres siempre estén sobre la mesa, en especial porque sabemos que las mujeres tienen condiciones laborales mucho más complejas que los hombres, engancharse a una oportunidad, incluso en ocasiones pese a los avances en los salarios. Pero cuando se pone sobre la mesa los días
a los cuales puede llegar a tener derecho una mujer por periodo menstrual, me inquieta, porque eso puede llevar a sesgos en el mercado laboral y lleve a que algunos empresarios decidan no contratar a las mujeres. Ya tenés a las mujeres en escenarios problemáticos en términos de mercado laboral y vas a establecer nuevas normas que pueden profundizar que el mercado laboral no absorba la mano de obra de las mujeres. Voy a dar el tercer ejemplo. Pongo estos dos. Primero, lo de término indefinido, válido, y creo que muchos empresarios van a estar felices porque el costo de despido en término indefinido es inferior al costo de despido en término fijo, exceptuando aquellas actividades que uno necesite por muy corto plazo, que lo que pueden generar, profesor Mauricio, es mayor informalidad. Si lo tengo que vincular de manera indefinida para una actividad que dura una semana, prefiero hacerlo desde la informalidad que desde la formalización. Ese tema lo tiene que pensar el país. El tema de la jornada diurna o nocturna, yo creo que ya es una discusión superada y este mercado laboral tiene que mirar los escenarios más desde la flexibilidad que desde la rigidez, sobre todo en escenarios complejos, en sectores muy dinámicos como lo es la construcción, en sectores estratégicos como lo es la energía, y sin olvidar que este es un país donde la principal actividad económica que jalona el empleo es el comercio que es altamente informal. Entonces yo creo que la apuesta del gobierno en cabeza del presidente es una apuesta populista, de lugares comunes y que nada va a resolver la problemática que tiene el país en materia de empleo desde el punto de vista estructural, más allá de su gobierno, y que obviamente puede incluso generar en algunos casos sesgos en el mercado laboral, como fue el caso de las mujeres. La gran mayoría de las preguntas ya cuentan con piso normativo y creo que es una apuesta del gobierno desde lo estratégico para que la gente que responda a las preguntas, que sí. Hay un asunto particular, profesores, que me llama la atención y tiene que ver con este tema del contrato a término indefinido como, digamos, casi que la figura única que quiere este gobierno para el mercado laboral. Pero yo no sé si ustedes recuerdan que en la época de la campaña se hablaba mucho de convertir el sector turístico, el turismo, como el reemplazo de los recursos que se dejarían de percibir por el petróleo en el marco también de lo que busca el gobierno de descarbonización y de buscar energías más limpias y de ser un héroe pues casi que ambiental a nivel mundial. Entonces si uno reemplaza las rentas del petróleo por turismo y el turismo es ese sector que viene creciendo y generando más empleos casi de manera consistente en este gobierno, pero es que precisamente el turismo es uno de esos sectores que son, como diríamos, estacionales. Se genera empleo en unas temporadas del año. O sea, que hay una contradicción muy fuerte, profesor Mauricio, entre la apuesta productiva del gobierno y el tipo de contratación que propone. Agréguele al escenario que le pregunta el profesor Mauricio, la cosecha de café. La cosecha de café no es todo el año. El sector agropecuario también, el comercio también. A ese escenario yo le agregaría una de las dificultades que mencioné hace un momento y es en dónde se concentra ese empleo. Si usted va a mirar los grandes hoteles, los grandes operadores, pues no habrían mayores dificultades. Como bien mencionaba el profesor Julián, ahí esa capacidad de absorber personal y contratos indefinidos se podría superar. Pero en este sector en particular, en los dos sectores, en el del turismo y en el sector agropecuario, tenemos muchas pequeñas y medianas empresas que no van a estar en capacidad de generar nuevos empleos o de absorber a una persona todo el año porque justamente los empleos son estacionales, son para ciertos momentos o periodos de tiempo donde la actividad está fuerte. Hoy, por ejemplo, con la temporada invernal que estamos viviendo en el país, una de las actividades más afectadas es justamente la del turismo. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a pequeños operadores, pequeñas empresas que participan en este sector que incrementen sus costos de operación con mayores salarios, con unas condiciones que fácilmente los pueden dejar por fuera del mercado de trabajo? Entonces, creo que al momento de considerar la reforma también debemos pensar en ese aspecto que es fundamental y es mirarlo desde el lado de quienes están demandando el trabajo. Repito, en nuestro caso, muchas pequeñas y medianas empresas. Es decir, que los más afectados, Mauricio, serían las pequeñas y medianas, porque también de alguna manera las empresas grandes ya tienen a su gente contratada, en su mayoría en término indefinido, y les permite planificar mejor, por ejemplo, el tema de horas, y si se reduce la jornada, entonces pueden buscar maneras de reorganizar su estructura de trabajo. Correcto. La reforma tiene que ser pensada
si tenemos problemas estructurales, tiene que ser pensada tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. ¿Quién no está de acuerdo, como decía el profesor Julián, en que mejoremos las condiciones de quienes hoy tenemos un trabajo? Todos vamos a decir que sí. Pero entonces miremos también el otro lado. ¿Cómo favorecemos a nuestros empresarios, repito, en especial a los pequeños y medianos, para que las condiciones en las cuales se presenten la contratación laboral post-reforma no sean tan perjudiciales y no terminemos destruyendo empleos o afectando la creación de nuevas empresas? Da la impresión, y ustedes me lo dirán con más certeza, que el mercado laboral ya está sobrediagnosticado en Colombia. O sea, ya se sabe más o menos cuáles son los principales problemas: las brechas de género, la alta informalidad, las rigideces, los altos costos de la formalización, un mercado en el que el 40% de los ocupados quizás son cuenta propia, o sea, que crean y ocupan su propia vacante. Bajo esta premisa, entonces, el mercado laboral ya está sobrediagnosticado, es necesaria la consulta, o ¿qué falta? ¿Qué le está faltando a esta ecuación? Creo, Edwin, que el país centre su mirada en los verdaderos problemas. Voy a mencionar algunos elementos. Lo primero es que ya estamos a cerca de año y medio, poco menos, de que termine este periodo presidencial y este gobierno. Sin embargo, tanto el gobierno como su oposición han centrado la discusión en crear caos. Y a ratos me da por pensar, Edwin, y con la inquietud que le genera a uno el mercado laboral, con el diagnóstico que existe, es que tenemos muchos nombres, pero tenemos pocos candidatos a la presidencia. Está abundando los lugares comunes. Y cuando abundan los lugares comunes, la mala noticia para toda la población es que los problemas de fondo no se van a resolver. Uno revisa no solamente los mensajes que da la oposición, sino algunas personas que ya se atrevieron a poner su nombre como posibles candidatos a la presidencia, y creo que el mensaje es crítica al gobierno y mensajes de lugares comunes. ¿Será que son capaces los candidatos o los que terminen siendo candidatos a la presidencia de proponer los temas de fondo de este país? Voy a dar un ejemplo. Proponer una reforma en donde el sistema de seguridad social de verdad sea progresivo. Porque hoy el sistema, la afiliación o el pago de la seguridad social en Colombia pareciera más un sistema regresivo. Se cobra el 40%, pues estoy hablando de un contrato de prestación de servicios, independiente de lo que sea el valor. Entonces el 40% para una persona que se gana 2 salarios mínimos es mucho más alta la proporción que para aquella persona que se gana 10 salarios mínimos. Esos son temas que lo inquieta a uno, que en vez de estar en la crítica y de generación del caos, no se empiecen a plantear ese tipo de situaciones. ¿Será que somos capaces de plantear, para superar el diagnóstico, una política especial, particular para la ruralidad en Colombia? No se nos puede olvidar, es que 3 de cada 10 mujeres, a ratos 35 de cada 100 mujeres en la ruralidad o no tienen empleo, y muchas de ellas, para no profundizar allí todavía el tema de informalidad, 6, en algunos territorios 7 de cada 10 mujeres que están en la ruralidad son informales. Eso te muestra, ese diagnóstico, Edwin, que el país está en mora de proponer políticas sectoriales para buscar llevar esas personas que son informales, llevarlo a la formalización, y ojalá con esa flexibilización del mercado laboral lograr que mucha gente se enganche. Esto sí, todavía sin discutir, Edwin, para superar el tema del diagnóstico, ¿qué vamos a hacer con el cruce de la oferta y la demanda? Para ponerlo en términos sencillos, la gente está estudiando cosas que no son las que necesita el empresario. ¿Somos capaces también de proponer una reforma al sistema educativo colombiano? ¿Será que vamos a seguir dándonos golpes con todos los programas de pregrado a 5 años, cuando el mercado laboral está pidiendo cosas mucho más a la medida? ¿Cómo vamos a hacer un reentrenamiento de la mano de obra y eso cómo se lee en el contexto colombiano? Yo creo que por allí puede haber una discusión importante para dar, superando los diagnósticos, superando los lugares comunes y superando una batalla que simplemente no tiene sentido, colocando a Colombia todavía en la batalla del sí o no a la paz, porque yo creo que al final del día el país lo que está, por donde está transitando, es la batalla todavía del sí y no del acuerdo de paz.
A cualquier tema que se pone sale la versión del gobierno y sale la oposición. El país yo creo que no puede caer en ese juego y tenemos que exigirle mucho más a los gobernantes a proponer temas mucho más de fondo. Y para el caso particular de Antioquia, y adentrándome un poco, Edwin, a temas más de fondo, este departamento ya no está construyendo las 4G y está en una etapa final de Hidroituango. Eso le va a poner mucha presión al mercado laboral del departamento y yo creo que en gran parte, Edwin, ya se reflejó con el aumento de la pobreza en el 2024 versus 2023, y una de las grandes explicaciones por qué aumentó la pobreza en Antioquia, cayeron más de 100.000 personas en situación de pobreza, obedeció en gran medida a la situación de informalidad. Entonces creo que urgen medidas desde lo nacional, pero también apuestas de lo local que superen la búsqueda de empleados. Pero venga, centrémonos en esta consulta que me interesa mucho. ¿Esa consulta nos va a ayudar a resolver estos problemas en el corto o en el mediano plazo, o quizás nos puede llevar a profundizar? ¿O qué está faltando, Mauricio, por ejemplo, ahí que no se considere ni en la consulta ni en los diagnósticos que ya están existentes? Sí, nosotros comenzamos hablando de problemas estructurales. La consulta ciertamente tangencialmente toca algunos de ellos, como el de la informalidad o algunos temas de brechas, por ejemplo, de género. Pero hay aspectos de fondo que no se consideran. El tema, por ejemplo, de las micro y pequeñas empresas, que también se considera de forma tangencial en la consulta, no da cuenta de cómo van a ser los respaldos o los apoyos gubernamentales para la generación de nuevos empleos. Ese es un aspecto fundamental. Hay aspectos también cruciales con la productividad del trabajo. Lo que señalamos hace un momento del tema de la migración, eso cómo está afectando las relaciones laborales hoy de los migrantes y de los no migrantes. Yo creo que no se trata de consultar, como bien decía Julián, preguntas o hacerle preguntas a la ciudadanía en las que claramente vamos a responder que sí, sino que se trata definitivamente de buscar acuerdos y consensos sobre los problemas que hoy enfrenta el mercado de trabajo, pero que lleven a soluciones que contribuyan al verdadero desarrollo del país. Yo creo que con lo que me han dicho los dos, pues que son expertos en el tema, y pensando también en el costo que implica una consulta como esta, me queda como un sinsabor de que probablemente lo que está haciendo falta es que el gobierno se siente con los empresarios a llegar y consensuar cuáles son los puntos de encuentro de las reglas del juego para el mercado laboral. Porque pues por mucho que pase la consulta y se aprueben reglas de que el contrato indefinido es la regla general de oro de todos, pues el 40% de los ocupados son cuenta propia. Entonces, ese cuenta propia, pues no le importa mucho lo que piense el empresario, porque al final es el que se crea y se ocupa su propia vacante. Para terminar, porque el tiempo está muy corto, yo quisiera, profesor Julián y Mauricio, que ustedes me digan si hoy les diera la oportunidad de ir al Congreso de la República con una probabilidad de aprobación del 100%, 2 o 3 temas que se puedan llevar al Congreso para decir, mira, hay que cambiar este y este, de una forma muy corta. Edwin, permíteme 4 mensajes rápidos. El primero, la consulta no resuelve nada, pregunta cosas que ya tienen piso normativo. Y 3, no atienden las problemáticas centrales del mercado laboral y quizás, como lo que mencioné hace un rato, pueden profundizarlo. ¿Qué se debería hacer en términos del Congreso? Yo creo que esta consulta popular deberíamos ya llevando es una consulta que tenga un punto que plantee. Vamos a reconocer tanto porcentaje de las utilidades a los trabajadores por aumentos en la productividad y por buen desempeño de la compañía. Allí yo creo que los empresarios estarían totalmente abiertos a conversar con el gobierno nacional y a ayudar a que no solamente se apruebe en el Congreso, sino que se implemente. Creo que el país está en mora en plantear eso. Por supuesto, ya hay empresas grandes que en términos de incentivos y demás lo hacen bastante bien en términos de participar a los trabajadores de los buenos resultados de la compañía. Segundo, hay que flexibilizar el mercado laboral en 2 frentes. Mencioné ahora una apuesta particular en términos del sector agropecuario y la ruralidad, y dejaría como tercera propuesta, creo que estamos en mora de revisar si la cotización a salud y pensión es progresiva o regresiva, que el diagnóstico muestra que es regresiva y por tanto amerita una modificación buscando que entre más bajo ingreso pueda tener una cotización muy flexible para llevar a estas personas a la formalización del empleo. Profesor Mauricio. 2. Una, retomando lo que dice Julián, el tema de la informalidad en nuestro país, el porcentaje de personas que se pensionan al final es muy bajo, de manera tal que deberíamos promover o estimular ese aporte a la pensión con empleos formales. Y la segunda, justamente buscar
crear empleos formales, en especial en grupos vulnerables de la población, mujeres y jóvenes, de manera tal que aquellos hogares en los cuales no se cuenta con un empleado formal pudiesen tenerlo. Esta es una medida que tendría enormes beneficios en hogares, repito, de bajos ingresos, para que aquellas personas del hogar que tienen un referente ya del padre de familia o la madre, un empleo formal, pudiesen en adelante vincularse o engancharse al mercado de trabajo también con empleos formales. Tratar de promover el empleo formal en hogares de bajos ingresos donde no hay empleos formales sino informales. Bueno, muy bien. Ahí tienen ustedes la opinión de estos dos expertos en temas de mercado laboral. Yo creo que uno de los mensajes que queda es que quizás ese casi billón de pesos que vale hacer la consulta podría destinarse a hacer pruebas piloto de algunas propuestas para cerrar brechas de género, para cerrar brechas en el mercado laboral de los jóvenes o para formalizar algunos sectores particulares de la economía colombiana. Nos veremos muy pronto en una nueva sesión de NCN Podcast y que estén muy bien en sus hogares.